Voy a agradecer también a la presidenta de la asociación por la invitación que me hizo a esta conferencia a hablar de un tema que definitivamente entre ginecólogos es muy conocido, de radical y profunda importancia para todos nosotros, y es curioso ver aquí al 70% de ginecólogos en el foro. Cuando en días anteriores preparé la presentación, pensaba curiosamente cómo involucrar y cómo darle ese giro a la presentación profundamente ginecobstétrica para el interés de toda la comunidad de la asociación, en donde tenemos participación de un grupo grande, multidisciplinario, en muchas especialidades, y no centrarnos en los puntos específicos. Me da un poquito de risa en este momento porque la mayoría son ginecólogos. Pero bueno, espero que el mensaje sea el adecuado para todos y de interés para todos. Una plática rápida, con conceptos. Traté de eliminar lo más posible los conceptos terapéuticos y clínicos muy específicos de la hemorragia obstétrica para dar un mensaje más allá en torno a la epidemiología actual que se vive en el país, en torno a ciertas políticas que se han generado o intentos de políticas desde la década de los 90 en el país, y poder también involucrar prácticamente, por lo menos en pensamiento y ojalá en acción, a todo el personal que realmente debería o debe estar involucrado en la atención de una paciente que se presenta con hemorragia obstétrica, tratando de centrar o ejemplificar la hemorragia en la causa más común que vemos cotidianamente y que la estadística también nos marca así. Así que, pues vamos a empezar rápidamente. La Organización Mundial de la Salud, son temas muy básicos, define así a la muerte materna. Tanto en la Organización Mundial como en la Panamericana y el propio suelo nacional de México, las definiciones de la hemorragia han cambiado prácticamente cada 3 o 4 años. Se mejoran, se desmejoran en algunos otros casos, tratan de abarcar mucho y también al mismo tiempo tratan de abarcar, en algunas ocasiones, regresarse en los términos para no ser tan amplios y ambiguos en las definiciones como tal, pero les presento la definición de muerte materna, que presenta la Organización Mundial de la Salud y que en la actualidad estamos manejando en ginecología y obstetricia. Como lo pueden ver ahí, pues prácticamente toda mujer que se complica con un embarazo, muerte materna, toda aquella mujer que fallece a causa de un embarazo, todo el tiempo que está embarazada en su puerperio hasta los 42 días e incluso llegando casi hasta el año después de que han parido y tenido su puerperio, se pueden englobar aquí. La Organización Mundial de la Salud dice aquí, excluye algunas pocas cosas como estas que están aquí. También la cataloga, después de esto, en causas directas e indirectas de muerte materna. Y la definición solo se acorta un poco y hace connotación a esto. Las causas directas cuando tienen o resultan de complicaciones del embarazo propiamente, como lo dice aquí, y de todas las intervenciones médicas, quirúrgicas, terapéuticas, incluso hablan ahí de omisiones, que es un punto muy importante, como causas de muerte materna relacionadas con el embarazo. Y la última definición general pues tiene que ver con la muerte materna indirecta, ¿sí? Donde toda mujer que se encuentre en ese periodo de tiempo y que tenga alguna otra condición clínica o médica que pueda llegar a complicar el embarazo, o que la misma condición clínica médica se agrave o se complique con el embarazo, entra dentro de esta clasificación ligeramente separada para darle cabida a la estadística internacional de todas aquellas mujeres que se mueren en este periodo. Como pueden ver, estas definiciones quedan un poco más específicas. En la década de los 80s y los 90 tenían un grupo de pacientes bien catalogadas como muerte materna, prácticamente todas las directas, y excluía el resto. Es así como hemos podido ahora enrolar mucho a las pacientes, a sus condiciones inherentes al propio embarazo y las que no son también, y se ha fortalecido mucho la estadística en relación a las muertes maternas. Esto ha hecho que también se fortalezcan y robustezcan las políticas de atención en salud a nivel mundial, y México pues no ha sido la excepción a la regla. En 1990 todo el mundo conoce esto. Boutros Ghali agarra una cantidad de personas a nivel internacional y a través de la Organización Mundial de la Salud definen un programa de atención a todos esos problemas, no solamente de salud, sino problemas sociales,
que vive la población internacional y se ponen una meta, vamos a cambiar al mundo, vamos a mejorar muchos aspectos sociales, económicos y en materia de salud en el mundo. Y por lo menos todos estos países entraron en esta dictaminación. Una de las grandes ramas de trabajo que tenía esta declaración del milenio era trabajar sobre muertes maternas y perinatales y en niños, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades epidemiológicamente con un gran consumo de vidas humanas, como el paludismo, etc., a nivel mundial. Y es así como estos 189 países, entre ellos México, se ponen a trabajar en políticas locales, pues para poder disminuir estas tasas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Se fijaron metas, evidentemente. Una de ellas, la que nos congrega el día de hoy aquí, es la muerte materna como tal. Y se le denomina ahora razón de muerte materna. Es una regla matemática que nos dice cuántas mujeres mueren en un año, en 100.000 mujeres, perdón, por 100.000 nacimientos por cada 100.000 nacimientos que se presenten en cada región. Es una tasa a fin de cuentas, pero le conocemos como la razón de mortalidad materna. Y en 1990 ellos dicen que hay que disminuirla y ponen una meta. Esa meta es llegar a una razón de mortalidad de 22 por cada 100.000 nacidos vivos. No solo en México, evidentemente, sino una meta para los 189 países y se pusieron a trabajar fuertemente en esto. Se supone que la meta se tenía que alcanzar en el 2015, son muchos años de trabajo. Los países entramos como México un poquito tarde a la definición de políticas en materia de salud que nos ayudaron a controlar las muertes maternas y a llegar a la meta. Pero estaba puesto ahí y era el compromiso de una nación como la nuestra. Desde entonces, los tres gobiernos que se han sucedido después de esta fecha, en la realidad, han desarrollado programas con la intención de obtener estos indicadores en forma adecuada. Aquí tenemos un ejemplo del último, de la Secretaría de Salud, del Gobierno Federal, en donde podemos ver claramente cómo ellos están enlazados a esta meta y la van a tratar, o la trataban de conseguir en aquellos tiempos. 2003 empezó en el último Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y qué sucedió en realidad? Hay muchas acciones encaminadas a mejorar la salud en estas metas e indicadores que tiene el país como tal. Pero nuevamente hablando de las muertes maternas, ¿cómo quedamos en realidad? Aquí estamos. ¿Dónde empezamos en 1990? Teníamos, no se ve muy bien ahí porque está un poquito pequeña la pantallita, pero aquí habla de una razón de mortalidad de 81 a 89. Es la razón de mortalidad que se tenía en 1990 en México. La meta en el 2015 era acercarnos evidentemente a este 2022 en razón de mortalidad materna general. Obviamente no se ha conseguido. Ahorita vamos a hablar un poquito de ese asunto. Sin embargo, podemos ver que a partir del año 2000, un poquito antes, las políticas sectoriales en materia de salud empezaron realmente a hacer algo bueno por la muerte materna, entre otras enfermedades también, y se ve una disminución considerable en la razón de mortalidad a partir del 90, que va en forma progresiva decreciendo hasta el día de hoy. Ojo, tampoco hemos encontrado la meta establecida, no hemos alcanzado la misma, e incluso el gobierno federal en el 2013 decidió colocar una meta nacional no equivalente o no equiparable a lo que era el compromiso del milenio. Ellos argumentaban que el compromiso en 2015 se acabó, no alcanzamos la meta, pero con la buena intención ellos piensan llegar para finales del 2018 a una razón de mortalidad de 30 muertes por cada 100.000 nacidos, no 22 como se pretendía en el 2015 a nivel internacional. Pero bueno, el esfuerzo está hecho ahí. 30 es la meta para cuando acabe el sexenio con todas sus estrategias y políticas en materia de salud. En el Plan Nacional de Desarrollo del 2013 al 2018 podemos ver a través del Procesa y de Proigualdad en dónde es donde descansa prácticamente este programa de acciones específicas en materia de salud materna y perinatal. Y aquí vienen las acciones, prácticamente se desprenden de la promoción y promoción a la salud, esto es, llevar la salud a todos los confines de este país, que ha sido prácticamente el sueño ideológico de todas las administraciones desde que yo nací. Evidentemente ese es un compromiso como nación.
Y en Proigualdad, pues vemos aquí el fortalecimiento de todas esas acciones en donde caben aquí la atención oportuna obstétrica, la vigilancia epidemiológica adecuada y obviamente encabezando esto reducir la mortalidad materna, fortaleciendo todos los programas, las acciones, la inversión económica, académica, científica, etc. Involucrando incluso actores que no se habían involucrado en sexenios anteriores, como la iniciativa privada que en este sexenio pues, se ve que está presente ahí, ¿no? Los programas de acciones específicos del gobierno pues eran estos, y como lo pueden ver aquí, su compromiso fue reducir la mortalidad materna con una razón de mortalidad 30. Se olvidaron del 22 como compromiso que se tenía en las metas del milenio para el 2015. Y no sé realmente qué decir en relación a eso, no alcanzar el sueño de reducir tanto la mortalidad, pero bueno, por lo menos fijaron una meta de 30, que es 2 puntos abajo de lo que la realidad venía marcando para el 2013-2014 en el país. Aquí se pueden involucrar otros elementos muy conocidos para los que vivimos dentro de una institución, un hospital, que sea privado, público, secretarías, etc. Es el famoso tema, los ginecólogos lo vamos a reconocer rápidamente, de la cantidad de cesáreas que se hacen en las instituciones. Los motivos por los cuales las interrupciones de los embarazos siguen imperando porcentualmente en las interrupciones de tipo abdominal, a través de una cesárea. Y es un tema que también ha ocupado muchísimo a las políticas sectoriales de salud, porque hay un compromiso ahí, disminuir esa tasa de cesáreas en países como el nuestro. Bueno, vienen inmersos ahí y es parte de las políticas. Es bueno dar este precedente en definiciones generales de muerte materna para poder llegar a lo que es el tema de hemorragia obstétrica. Y esto lo encontré hace un tiempo en un comunicado de la iniciativa privada, de quien es el dueño actual del hospital en el que nosotros aquí estamos reunidos, donde tienen un programa que proponen para atacar eficazmente la muerte materna. Programas para eso, códigos MATER, códigos CEMI, códigos ROD, existen ya en muchos lugares. Hay un código oficial por la Secretaría de Salud al cual todos nos tenemos que apegar para poder disminuir estas muertes maternas, las muertes relacionadas con la edad reproductiva de las pacientes. Y esto venía ahí, lo leí en aquel entonces y me gustó, y da una buena explicación de por qué tenemos que realmente hablar de estos temas. Una vez es que el compromiso de alguien más, hay que disminuir la tasa de cesáreas, no hay que dejar que las pacientes fallezcan, que se mueran, porque a lo mejor son números, porque representan problemas a las instituciones de salud, porque la CONAMED hoy está encima de nosotros, porque lo que sea, ¿no? Sin embargo, esta es la verdad. Los que no son ginecólogos y escuchan las tasas de muerte, dicen, bueno, se nos mueren más los diabéticos, los asiáticos, los accidentes automovilísticos, los cardiópatas, para los que son cardiólogos y demás. ¿Qué importancia tiene esto entonces? Bueno, que en realidad las mujeres en etapa reproductiva que mueren por asuntos relacionados con la obstetricia, el embarazo, la atención, los procedimientos relacionados con esto, no deberían de morir, porque se sabe que son procesos que pues, no deberían terminar así o que son prácticamente prevenibles en la mayoría de los casos. Y es ahí donde creo que cobra la importancia fundamental, además de que socialmente pues, representan un problema profundo. ¿Cómo estamos en la realidad en el país? Terminamos el 2017 así, una razón de mortalidad de 32 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en el país. Y aquí podemos ver del 2010 al 2017 los esfuerzos comunitarios que se han hecho en este tema. Y digo comunitarios porque el problema nos atañe a muchos, no solamente las autoridades sanitarias del país o a los ginecobstetras que tratamos de prepararnos para evitar muertes maternas, sino a todos los grupos que hoy conforman el trabajo o la atención directa de las pacientes que se encuentran en esta situación, y el grupo es muy grande. Hoy hay una formalización como nunca lo hubo de quienes participan en la atención obstétrica, a diferencia de la década de los 90 que era el ginecólogo y era usted, bueno, cuando muchos anestesiólogos que ahí tenían sus criterios podían ayudar muchísimo en evitar un desenlace trágico en las mujeres con estos problemas.
Ahora el grupo interdisciplinario ha crecido mucho y se les ha formalizado su actuación en todos los sentidos. Entonces les decía que terminamos el 2017 oficialmente en el país con una razón de 32. Las principales causas, de acuerdo a la Federación, de muerte materna es la hemorragia obstétrica, que la va encabezando, las enfermedades hipertensivas y lo que pueden ver aquí. Esto es, la mayoría de las mujeres que se mueren con esta definición de muerte materna como tal, la mayoría de ellas la hacen por condiciones relacionadas a hemorragias o sangrados en cualquier momento del embarazo. Cualquiera de los trimestres, en el puerperio inmediato, en inmediato, incluso en el tardío. Algo de información importante: la Ciudad de México sigue ocupando uno de los primeros lugares en mortalidad materna relacionada con estas definiciones, de acuerdo a la Secretaría de Salud. ¿Cómo impacta al gobierno, a las poblaciones, a la sociedad, a las instituciones en forma particular, al bolsillo de los propios pacientes? Pues creo que impacta 5 veces más de lo que podemos calcular ahí. Se han tratado de hacer estudios del gasto erogado por las complicaciones en las pacientes que presentan alguna hemorragia obstétrica en este país. Ninguno concuerda. Y me atreví a poner el de la CONAMED, porque por lo menos tiene muchos de los elementos que deberían considerarse para calcular el gasto o la erogación económica que tiene una paciente que se complica bajo las definiciones que les he platicado, que son estos conceptos que están aquí, y prácticamente las intervenciones que se pueden observar en una paciente que se va complicando cuando tiene una hemorragia, cuando se le tiene que realizar un procedimiento mayor, entra en la terapia intensiva, la repercusión que tiene en muchas de las ocasiones al neonato o al recién nacido. Solamente son los conceptos, los que más o menos sabemos de los gastos un poquito, que los hemos visto más de cerca. Lo que gasta una paciente en cualquier institución, ya sea pública o privada, que el gasto es prácticamente el mismo. De dónde vienen los fondos es otro asunto. Y si aquí le contamos lo que por lo menos dice ahí, dice una paciente gasta más o menos 80,000 pesos y se nos complica. ¿Es realmente una mentira? Sí, es realmente una mentira. Y en ningún lugar se gasta eso. Y es aquí, 80,000, si le hacemos la suma de esta publicación que saca la CONAMED con la intención de, ya ven, como nadie trabaja aquí en la CONAMED, ya ven cómo es la intención de la CONAMED siempre de ir prácticamente tratando de liderar este tipo de conceptos para estar preparado y darle desfogue a sus asuntos que tiene. Pero realmente también es una mentira. Quien haya administrado una terapia intensiva sabe lo que cuesta mantener un día cama a un paciente, el que sea, en una terapia intensiva, con los puros gastos generales. Y yo creo que se nos va más que esto. Y no hablo de la iniciativa privada, donde los precios pueden ser diferentes. Hablo de la realidad. Una terapia intensiva a un hospital público también se hace con por lo menos 2 enfermeras por cama, un intensivista los 3 turnos, camillería, atención, rayos X, plaquitas de que le piden todos los días a los pacientes, nomás porque hay que pedirlas, etc. Pues son gastos mucho más altos que estos. Entonces, una nación como la nuestra, yo considero que tiene recursos económicos suficientes, mal destinados y mal aprovechados, pues evidentemente tiene aquí un hoyo muy grande. Se gasta muchísimo dinero en atender a una paciente que en primera instancia, este es el mensaje, no debió haberse complicado. Nunca jamás. No debió. En ninguna de las circunstancias. Aquí colocamos, esta gráfica de la Secretaría también de diciembre, diciembre que acaba de pasar, es así como reporta la Dirección General de Estadística de la Secretaría. Estos datos, el número de muertes maternas reportadas por instituciones durante todo el año. Las instituciones privadas, como la que estamos el día de hoy, pues también tienen su índice de muerte materna, y ahí se ve algo muy curioso. La disminución del número de muertes por instituciones
salvo en algunas como estas tres de acá, me parece que tienen un mejor control del tramo de tratamiento de los pacientes y tiene también que ver el número de atenciones que ellos dan, etcétera, pero porcentualmente el grupo que aparentemente ha trabajado menos es el de la iniciativa privada. Aparentemente, sí, se le mueren menos. Habrá que saber aquí, en el final de estadística, pues qué hospitales están mandando la información para construir esta estadística, pero porcentualmente podemos ver que del 2010 al 2017 la reducción de muertes es significativa, podríamos decirlo, al parecer. 79, 70, no sé qué dice ahí, no veo, otros 70, 92, 71, prácticamente se mantiene igual. Esto podría hablarnos y decirnos, la iniciativa privada, los hospitales privados a los que también nos debemos y en las que trabajamos, no estamos haciendo nada, o no estamos haciendo mucho para cooperar en esta disminución de muertes maternas. Y yo no quisiera hablar de mi experiencia personal como ginecólogo en las instituciones privadas, pero hay muchas cosas de cierto. Cuando nosotros tenemos un caso en las instituciones privadas, los códigos de activación de emergencia no son tan eficientes o efectivos, o no se activan, o no se conocen, o ni siquiera están instaurados como para darle una adecuada atención a estas complicaciones o a estos eventos. O lo activan cuando no, honestamente, no lo sé. No lo sé, yo personal se los voy a decir así. Yo he tenido, en este 2017 tuve un caso de hemorragia post-cesárea. Y yo no activé absolutamente nada porque en ese momento estaba yo solito en la noche cuando llegué y no había quien me ayudara a activar un código de respuesta. Y no solo en este hospital, sino me ha tocado en algunos otros, ¿no? Entonces puede ser que no estemos siendo tan profundos y efectivos. Y la estadística lo dice. Que si está haciendo bien aparentemente la iniciativa privada, los hospitales como el nuestro, pues algo que dice aquí, no sé si se alcanza a ver. Es que se hizo más chiquita la pantalla, por alguna razón. El compromiso que tienen las instituciones actualmente para informar a la Secretaría, que da igual, ¿no? Sí, pero no puede ser. No se puede hacer más grande la pantalla, ¿verdad? No, ya sí. ¿Solo alejando la mesa? Necesitábamos poner la mesa casi a la mitad, doctor. Bueno, lo que dice acá, yo tampoco veo, se llama la metodología BIRS, que es una metodología que sirve para identificar profundamente las pacientes que estuvieron en riesgo de morir o que murieron o que tuvieron una muerte materna y que no se clasificó adecuadamente. Esto es un trabajo de un comité institucional completo que busca intencionalmente todos los posibles casos de fallecimiento que tuvieron que se tuvieron que englobar en estas definiciones que hablamos y que no lo hicieron. ¿Sí? Los comités de mortalidad existen, todos los conocemos y hay muchos comités en las instituciones desde hace más de 3 décadas. En los últimos 8 años la metodología Ramos, que así se llama, se utilizaba para documentar las muertes maternas ante la Secretaría de Salud a través del trabajo de un comité interno, pues ha mejorado mucho. Porque también los comités evaluaban muerte materna, es muy evidente que es muerte materna, tráela para acá, y dejaban de lado muchas pacientes que morían en esta edad reproductiva, estando embarazadas o no, pero que prácticamente no se catalogaban porque decían, bueno, murió de lupus. La paciente tenía lupus preexistente y se complicó con el embarazo, insuficiencia renal o cardíaca, se murió. Y no estaba englobada prácticamente en la estadística de muerte materna nacional. Bueno, la iniciativa privada lo ha hecho muy bien porque está documentando aquí, lo dice perfectamente y trabajando muy bien con esta metodología de búsqueda intencionada de muertes maternas para el registro adecuado en las secretarías. Y el resto de las instituciones ha quedado muy por debajo de ese parámetro. Sin embargo, ahí está, es la estadística que existe. Esto es algo de cómo funciona la metodología
intencionadamente los beneficios que ha traído, cómo es el proceso, desde cuándo se instaura esta metodología, y no tiene que ver más que con la correcta identificación de los casos y la notificación inmediata de los mismos, sacando prácticamente toda la información que se pueda a través de los certificados de defunción, que ahora están cada vez mejor controlados estadísticamente por la Secretaría. Y eso es bastante bueno. Aquí están las cosas: notificar, capacitar a la gente que tiene que encontrar esto a través de la metodología, investigar profundamente las causas del deceso, específicamente, para tener una estadística confiable. Y nuevamente, se han de preguntar, ¿qué estadística qué importa aquí, no? Yo siempre he creído, trabajé en algún tiempo en políticas sectoriales y la estadística nos ayuda a darle peso. La estadística nos ayuda a darle el peso suficiente a la instauración, creación de políticas y estrategias en todos los aspectos en materia de salud. Cuando la información estadística no es buena, se va a escuchar feo, pero nadie nos hace caso. Las políticas no permean, los recursos económicos no llegan, no se erogan, por decirlo así, y todo va cambiando en el panorama epidemiológico y de atención a la salud en todos los niveles. Muy bien. Ya vimos que la mayoría de las muertes maternas en este país tienen que ver con complicaciones del embarazo, hemorragias, complicaciones del embarazo común. De estas complicaciones del embarazo, la primera causa es la hemorragia obstétrica, y por eso vamos a hablar un poquito de esto. Hemorragia obstétrica, entre todas las que vienen aquí, como enfermedades hipertensivas, los abortos, complicaciones propias del embarazo, parto y puerperio, que están clasificadas aquí, embolia obstétrica, como lo pueden ver, accidentes, cardiopatías de embarazadas, etcétera, otras causas no definidas. Esta es la estadística de nuestra Secretaría, y la encabezan las hemorragias obstétricas, y dentro de las hemorragias obstétricas pues pueden condicionarse en todos estos momentos por estas causas: los ectópicos muy comunes, abortos, placentas previas, desprendimientos, coagulopatía, vaya, temas o patologías comúnmente conocidas en hospitales como este. Los que son cirujanos han operado muchos ectópicos, los que son ginecólogos más, los anestesiólogos que estén por aquí pues han entrado a montones de ectópicos, perforaciones cavitarias, infecciones, todo lo que dice ahí. No es infrecuente, pero la mayoría de las muertes asociadas a hemorragia se encuentran aquí. Y de todas esas, la más importante es la atonía uterina. Esto es, las alteraciones del tono uterino después de que se ha expulsado el producto y su placenta. Es lo más frecuente. Ocupa 7 de cada 10 casos de hemorragia obstétrica. 7 de cada 10. Entonces es muy digno, de acuerdo a la estadística, de trabajar en este tema. Hay que invertirle a este tema para poder incidir realmente en una disminución efectiva de muertes maternas por hemorragia. Concentrémonos, si hay pocos recursos, poco personal, concentrémonos en trabajar en la causa más frecuente, que además de todo, curiosamente, ¿cómo decirlo sin que suene mal? Es factible, con las estrategias desarrolladas, evitar prácticamente todas las muertes por trastornos del tono uterino. Es factible evitar las complicaciones. Y a veces hay que dar un paso atrás para pensar realmente, y básicamente va a ser muy sencillo este pensamiento, muy lógico, de cómo deberíamos evitar las complicaciones y las muertes, que son la mayoría, en este caso, por una alteración del tono uterino. Primero, presento la definición de hemorragia postparto. Muchos la han escuchado, los ginecólogos aquí la dominamos. Esta es la definición. Es una definición que utilizamos y que la encontramos en todos lados, pero es una definición obsoleta. Y quizás sea el primero de los problemas que nos acerca a que las pacientes se compliquen. Los ginecólogos lo sabemos ya perfectamente bien. Y tenemos muchas anécdotas de por qué una paciente se murió, porque nosotros estábamos esperando encuadrar a las pacientes en algo de la definición.
ahí está muriendo, está sangrando, ya llevará 500. No, yo creo que ya lleva 800 y esto lo van a reconocer. Y por ahí aparece el jefe y dice, no, señor, llévate 100. Y yo aparecía y decía, no, para mí no es nada. Hace mucho tiempo empezamos a trabajar fuertemente en darle definición específica a las cantidades de pérdidas de volumen que tiene una paciente en el posparto. Y ahora que estoy viendo aquí a la doctora Verónica, también otro integrante decía al anestesiólogo, no, ya lleva 4.000. Esta discrepancia en el criterio, en el criterio del sangrado, del volumen del sangrado, tratando de englobar esto, es lo que por mucho tiempo acercó a las mujeres a que se murieran. Esa es la verdad. Porque cuando llegaba el más experto decía, ¿qué les pasa? ¿Qué no saben? La cubeta esa metálica que está ahí abajo de esa cubeta de patada, ¿cuánto contiene realmente? Lleva la mitad, lleva como 500, lo vivimos. Yo lo escuché montones de veces. Decía, ¿cuál la cubeta? Si es de 4 litros, 3, 3,5, 3,800. Este elemento tan sencillo, a los que no son ginecólogos, son los que de pronto volteábamos a ver a la paciente y la paciente ya había poco que hacer. Y heroicamente corríamos al quirófano, abríamos la pancita de la paciente y mientras hacíamos una excelente histerectomía obstétrica, rapidísima de 15 minutos, la paciente fallecía. Un dato o una situación tan fácil de controlar, pero no lo hacía. Y se cobró la vida de muchas pacientes. Datos de interés: la hemorragia posparto sigue siendo la principal causa de morbilidad y mortalidad materna en todo el mundo. 5% de todos los nacimientos es la tasa incidental. Es para dar miedo. 5%, o sea, 5 de cada 100. Y los que atendemos, ¿no? Poquitos partos y cesáreas, pero los que llevan en su récord atenciones obstétricas, incluso a nivel privado, seguramente atienden más de 30, 40 en un año. Van regularmente a acercarse estadísticamente a presentarse, a enfrentarse a un caso de hemorragia obstétrica. O sea, es sumamente frecuente. Y ahora más que nunca, pero les voy a comentar por qué. Otro dato de interés: la mayoría de las muertes se dan dentro de las primeras 4 horas posparto. Y el tiempo juega un papel crucial como segundo elemento. El primer elemento del que básicamente les comenté es identificar el problema. El segundo elemento es el tiempo. Es importantísimo el tiempo. Cuando se nos ocurría o se nos ocurre qué hacer como obstétricos de una paciente con una hemorragia masiva, puede ser demasiado tarde. Otro dato importante: ¿por qué está viciado este asunto? Hay que entender un poquito fisiología básica del embarazo para saber por qué se nos vicia tanto la atención de una paciente o retrasamos nosotros tanto la atención de una paciente. Las pacientes obstétricas son un poco, se ve demasiado. Cuando pasa un cardiólogo por ahí dices, oh, ¿qué es eso? Es mucho, ¿no? Así sangran. Y efectivamente sí sangran demasiado. Y parece no tener una repercusión profunda en la paciente, porque la paciente obstétrica está preparada para eso. Lo cual no quiere decir que sea correcto que la dejemos sangrar. Sí está preparada por todos esos cambios que se ven y que recordaremos rápidamente. Bueno, esta es la definición de choque. Hay mecanismos compensatorios durante todo el embarazo, aumenta la volemia por 40% en la paciente embarazada, o sea, tiene más sangre, tiene más hematíes. La trea de Virchow se modifica, coagula de forma diferente, todo cambia. Y hasta cierto punto todos estos cambios los hace fisiológicamente para que la paciente al momento de parir tenga los mecanismos suficientes para autocontrolarse. Esto es algo natural. Pero también generó durante mucho tiempo un vicio, selectivamente hablando, en el sentido de la evaluación de la paciente que realmente tiene un trastorno hemorrágico. Son aguantadoras. No se ve tan mal. Pues se ve mucho sangrado, pero no se ve tan mal. Ahí pasa la regla. Nada más está palidita. Cosas de ese estilo. Y cuando alguien mucho más comprometido con la evaluación de las pérdidas de sangre, dice, dejaste
dejaste ahí en la sala 1500 mililitros de sangrado. Generalmente la anestesia. Decían, tú no sabes de eso. No pasa nada, ¿no? Ponle menos de eso, ponle menos de eso. Bueno, ese es otro vicio común en el sentido estricto. Terminando con esto, el mensaje aquí es que realmente todos los cambios hacen un estado compensatorio protector y clínicamente engañoso. Esto es lo que yo creo. Y es lo que la poca experiencia que yo tuve enseñando residentes de obstetricia ahí en el Hospital General durante 10 años en la sala de labor, que ahí me tenían castigado toda la vida, pues nos llevaba a eso. Todo eso lo pudimos observar ahí. Malos criterios de evaluación, aunque se tenga el conocimiento, definiciones, todo el mundo raro. Sí, doctor, 500 en parto, 1000 cesárea, y ahí para arriba todo está mal. Muy bien. ¿Cuántos tienes en la cubeta? En 1999 se nos ocurrió ponerle marquitas con cintas naranja, roja a las cubetas. Después de medir con soluciones cuánto era lo que la cubeta le faltaba. Y existe un pequeño detalle. Ya no hablemos de cuánto considero yo, o cuánto sé y cuánto dice la literatura que una gasa tiene sangre, una compresa. El criterio ahí está. Pero la gasa medio llena, medio vacía, a 3/4, la compresa, etcétera. Son muchas alteraciones. Por eso es que esos elementos de evaluación clínica en sitio, en campo, no son o no fueron eficientes. Pero los ginecólogos trabajamos realmente con eso mucho tiempo. De esto les hablo. Esto lo podemos ver en todos lados. Esto está en una norma oficial mexicana que dice, y aquí abajo dice, apósito vaginal, 30 mililitros, 250 el pañal, riñones, riñón bien lleno, 500, ¿no? Y a veces no lo vemos bien lleno y no sabemos qué ponerle, etc. Estas evaluaciones deben de quedar obsoletas y debemos profesionalizarnos en todos los sentidos, no solo los ginecólogos, que no es tu mayor compromiso, sino todo el grupo de trabajo y llegar a acuerdos que ya existen. Curiosamente, existen normas como esta: choque hemorrágico en obstetricia. 2017 fue la actualización, hecha por ginecólogos especialistas, anestesiólogos. La mayor parte del grupo de trabajo de estos días fueron anestesiólogos especialistas en choque hipoténico, todas estas cuestiones, e intensivistas. Y hacen algo bueno en estas guías. Es decir, a ver, dejen de estar midiendo, pesando, mucho tiempo pesado, ¿no? ¿Alguien pesó alguna vez de los ginecólogos la compresa? Yo sabía hacerlo, pero en el momento no vi nunca a nadie pesando la compresa, es honestamente esto, ¿no? Esos criterios de evaluación de la hemorragia o del sangrado, de la cantidad, no estaban realmente anclados a la repercusión hemodinámica real de la paciente. Esto es, a la evaluación clínica y paraclínica de la propia paciente. En esta guía se hablan asuntos como este, me pareció importante. Pérdidas sanguíneas de la paciente embarazada, hasta dónde se permite, de acuerdo al peso de la paciente. Un criterio que no se tomaba antes. Jamás volteaba a ver a mi paciente. Pues yo le calculo 500, la paciente tiene 20 años y pesa 40 kilos. Es muy diferente perder 500 en ella que perder evidentemente 500 en la paciente de 85 kilos, de 1,70, etc. Porque su volumen circular es totalmente diferente, no es por el tamaño. Y empiezan y se mejoran estos conceptos con los grupos de trabajo actuales. Ya están inmersos una serie de especialistas aquí en el trabajo obstétrico. Y esto está bastante bueno. Ahora, aprenderse esto es algo complicado, hay que tener un pegadillo por ahí, pues para tener un criterio adecuado. Pero vean las diferencias. 1 litro por 10 kilos por punto 15. ¿Mande? O sea, 1 litro por cada 10 kilos por punto 15 y ya. Es una relación que viene en la misma norma, efectivamente, ahí lo marca, es un cálculo que se puede hacer. Efectivo, que se hace, de hecho, así sale. Y eso nos lleva de la mano a muchas cosas. Esta guía de práctica clínica es muy amplia. No es la intención hablar el detalle preciso, sino hacer conciencia de cómo está cambiando la obstetricia en la atención de una entidad que no debería de presentarse, que es la muerte materna. Hay algoritmos como esto, que todavía son criticados.
explicables, no se ve nada, yo no sé, tampoco aquí veo nada, pero el algoritmo nos va diciendo paso a paso qué es lo que debemos hacer en el caso de que presente una paciente en estado de choque obstétrico, ¿no? En estado de choque por trauma, accidente, cirugía realizada por los cirujanos generales, por hemorragias arteriales, no. En el estado de choque, relacionado profundamente a la paciente embarazada y sus características. ¿Qué es criticable de todo esto? Aquí hay dos cosas inmersas muy importantes, que es la identificación de la causa del sangrado, ¿sí? Y la ponen por aquí, aquí está, identifiquen la causa del sangrado. Y luego vea, en base a estas evaluaciones clínicas, aquí viene frecuencia cardíaca, índice de choque, viene tensión arterial, la disminución, el parámetro de disminución, etc. Es lo que dice aquí. Y entonces dice, identifique la causa. Bien, eso tenemos que hacerlo, identificar la causa. Inmediatamente el algoritmo dice, evalúe si está en estado de choque y qué grado tiene. Ya no, repito, observando la gasa ni la cantidad de sangre, sino las condiciones clínicas y los parámetros que vienen en toda la vida. Y el paso siguiente dice, si está chocada, haga estas acciones. Reponga volumen, cristaloides, sangre, ¿sí? Todo esto. Y no vuelve a aparecer algo importante, que lo que a mí, en lo personal, me parece lo más importante de todo el asunto. Como me dicen mis anestesiólogos, deja de estar tú gritando y ciérrale la llave. Sí. Pues sí. Ciérrale la llave. Yo les digo, yo ya identifiqué el sangrado, ahora quítalo. O por lo menos para el sangrado. Como las causas de hemorragia obstétrica son muy variables, definitivamente el tratamiento inmediato es muy variable. Algunas se tienen que resolver con cirugías mayores, algunas otras no. Ocupándonos del ejemplo de la hemorragia posparto por atonía, que es lo más frecuente, cerrar, y es lo más frecuente y lo más peligroso, y en lo que menos atendemos, cerrar la llave es demasiado fácil. Y esto no es nuevo, lo hemos tratado de hacer durante 100 años, quizá antes. Ahorita vamos con cómo se cierra la llave. Hablábamos del factor tiempo hace rato, y estadísticamente sabe a través de muchas publicaciones observacionales, prospectivas, incluso multicéntricas, este semáforo de tiempo. Lo importante aquí es esto. ¿Dónde estoy? Cuando ha pasado una hora, prácticamente 9 de cada 10 pacientes se van a morir, por la hemorragia o por las complicaciones. Una hora. En los modelos habituales estadísticos de esto hablan qué sucedió con las pacientes, qué sucede en los modelos actuales y en los viejos, y decir, ¿el tiempo es un factor importante? Sí. Hay que controlar y cerrar la llave o parar ese sangrado. Aquí. En los primeros 10 minutos, no tenemos más tiempo para eso. Porque a los 20 minutos de que no hemos podido nosotros delimitar o disminuir o parar prácticamente el sangrado, aunque tengamos identificada la causa, el índice de sobrevida va disminuyendo muchísimo, como lo pueden ver ahí. En una hora el riesgo de muerte es sumamente alto, porcentualmente alto. No quiere decir que pasó la hora y se murió, sino que muy probablemente en esa hora, y nosotros no hemos controlado y no hemos dado una buena resucitación del estado de choque hipovolémico y hecho lo propio, el índice de sobrevida de la paciente disminuye mucho. Muy probablemente se va a morir no ese día, quizá el otro en la terapia o como resultado de alguna complicación secundaria, insuficiencia renal, trastornos de la coagulación, etc. Todo lo que sale. Como ejemplo, la atonía uterina, repito, como la causa más importante de hemorragia posparto y la hemorragia posparto como la causa más alta de muerte materna, pues se trata así como dice aquí, un pequeño resumen para todos. Se identifica la atonía, habitualmente se instala un tratamiento farmacológico con uterotónicos, hay 3 líneas de tratamiento, la guía lo dice perfectamente, con la intención de que nosotros consigamos tono uterino y la paciente deje de sangrar. Conocemos perfectamente bien, farmacológicamente hablando, el tiempo de eficacia de cada uno de ellos, el tiempo que tenemos que esperar de respuesta de cada uno de ellos.
Y si lo pensamos conforme las guías del 2009, decía, usted primero ponga oxitocina. Espere. Si no resulta, ergonomina, en el 2009 decía eso, espere. Si no resulta, y así nos la llevábamos. Podíamos nosotros perder progresivamente los 10 minutos que hacen la diferencia entre el buen resultado de una paciente, ¿verdad? En la realidad, mientras eso sucedía, lo más que hacer es darle masajito, revisar la cavidad de eso a tiempo, que no tenga restos como causa de trastornos del tono urinario, es lo común. Cuando mejor nos iba en el sentido estricto, instaurábamos acciones compresivas dentro del útero. Si quieres el interno aguantador, enrédate una compresa y métele la mano y sigue el cabello. Eso está muy bien. Descrito teóricamente es algo muy bueno. En la realidad, esa acción no funciona del todo bien. No consigue el efecto deseado, que es parar el sangrado mecánicamente hablando. Y también por ahí escuchamos hay que hacer una sonda con dolor. Eso es muy común en obstetricia, ¿no? Es tan común que yo nunca he visto a alguien que use o haga en quirófano una sonda con dolor. A mí no me tocó. Pero la gente que sí lo hizo me dice, pues sí, te tardas un ratito, consigue el preservativo, saca las suturas de seda, consigue el Anelaton rápido, haz tu condón, sí, tu sonda condón, inflala y para tu sangrado. 30% de efectividad si tenemos la sonda rápidamente hecha para instilar el líquido a presión dentro de la cavidad uterina y haga efectivamente su trabajo de hemostasia compresiva. Así, vale. 30% según los estudios reportados desde hace 40 años. Sí. Con respecto a la utilización de la sonda, me parece que la cifra que ustedes están dando es demasiado baja. Nosotros en el Hospital de la Raza tenemos ya estudios con los residentes en el cual la efectividad de utilizar, que vendría siendo como el balón de Bakri, es un balón de Bakri de pobres. Ajá. Y la efectividad es de prácticamente del 5% para eliminar una hemorragia en el momento, o sea, es para el momento agudo. Claro. Después tendremos que solucionar el problema. En ese momento estamos deteniendo el proceso agudo de la paciente y estamos salvándole la vida. Entonces, si nosotros vamos por eso, o sea, a lo mejor eso no nos va a resolver la causa o el origen de la atonía. Sí nos va a salvar la vida de la paciente y nos va a dar oportunidad a manejar a esa paciente en unas mejores condiciones, a lo mejor con un cirujano más experimentado, con un mejor resultado para resolver el problema, pero la efectividad como tal para parar la hemorragia de una sonda con condón es del 100% en la actualidad. Y tenemos en el hospital reportes de tesis de residentes que así nos lo marcan. Nuestros residentes rotan en hospitales rurales, donde de repente no tienen anestesiólogo, donde de repente no tienen, obviamente, banco de sangre, y los preparamos. De ellos se van con una preparación de manejo de hemorragia obstétrica, y en la cual el punto clave es manejar esa situación. De ahí se han salvado vidas, claro, el 100%, ¿no? O sea, paramos el sangrado, se traslada a una unidad donde puede por helicóptero, por ambulancia, pero ya le estamos dando la oportunidad a esa paciente de que se le resuelva el problema. Insisto, a lo mejor, si usted me dice que eso no va a parar el origen, pues estoy de acuerdo, pero de que le vamos a salvar la vida y de que funciona, funciona. Sí, a eso voy. La plática termina con eso específicamente. Yo soy un defensor de las técnicas compresivas. Yo traje a este país el balón Bakri en el 2006. Yo lo importé, convencí a los productores de la casa de que nos lo trajeran en México y lo empezamos a usar. Antes de eso, en el 2009 presentamos una propuesta ante el Consejo de Salubridad Nacional y el Consejo de Salubridad lo que hizo fue hacer que reuniéramos un panel de expertos para analizar el costo-beneficio de un balón como el Bakri. En el 2009, con hoy médicos que se dedican en el país a hablar de esto y que son los que están llevando todos los códigos de mortalidad de la activación, los cursos y todo lo que hay alrededor, que ya ha mejorado muchísimo, para el 2009 hicimos un estudio de 25 años de reportes de la literatura nacional e internacional con balones condón, sonda Foley, racimetes de sonda Foley y aparentemente con Senta que también.
Nos tomó casi un año al panel de expertos, yo no al panel de expertos, yo solo presenté los informes ante el Consejo de Salubridad, y el panel de expertos, 9 médicos reconocidos en este país, buscaron toda la información que había. La revisión nos daba que la eficacia del balón de la sonda Condón era sumamente baja, porque para entonces las instituciones no tenían provisión para armar su sonda Condón. Por eso es que caía tanto. La eficacia real de un condón, al igual que es mucho más alta que la de las Foley por el tamaño de los balones, muy similar a la de los balones Bakri. La de los balones hoy actualmente, la de la sonda Condón está en 83% a nivel general y la del Bakri está en 89%. No hay mucha diferencia. Hay una diferencia explicada por el material y por la compresión que da en ciertos casos específicos. Sí, se han acercado mucho. Para entonces, el condón, que todo el mundo, y lo decía así, lo conocíamos, lo sabíamos, los maestros nos lo decían, y perdón que lo diga así, a la hora de la hora, antes del 2009, ¿qué traía un condón? No había condones, no había forma de hacerlo. Por eso la intención versus la eficacia era tan baja. No había entrenamiento, nadie se entrenaba. A mí me platicaba, nadie se puso conmigo en un taller cuando yo fui residente en el Hospital General, teníamos montones de hemorragias y muertes, en los 90s y en el 2000 a decirme, siéntate, vamos a hacer una sondita. Hoy, después del 2002, 2003, si no mal recuerdo, empezaron todas las acciones fuertes y en todos los congresos nos sentamos para tener talleres de cómo armar sondas en todos los sentidos. La barata, la media barata, o utilizar la que se hizo para eso específicamente, ¿no? Han cambiado mucho estadísticamente. La intención no era hablar aquí de una o de la otra, sino de encaminarnos en un tema mucho más importante, creo yo, más profundo, que es que las acciones que se tengan que hacer para cerrar esa llave tienen que ser hechas al mismo tiempo. Yo quería llegar a eso. Cuando aprendemos de las normas oficiales te dicen, vete paso a paso. El paso a paso jamás sirve porque les mostraba hace rato el tiempo. ¿Y cómo se va complicando una paciente con la pérdida de sangre? Y honestamente, como ginecólogos, pues cuántas veces estábamos en los hospitales grandes, los partos los atienden los menos calificados, o así era en aquellos tiempos, ¿no? Personal estudiante, internos, un R1 que está al mando ahí de la labor y todo este asunto. Y el primer elemento, tomar la decisión de hablarle a alguien que más sepa y venga y vea qué está sucediendo, toma tiempo, se gasta tiempo. Segundo, el que toma la decisión consigue al grupo de trabajo. Antes de los equipos de respuesta inmediata hoy bien establecidos, antes era, ¿dónde está el anestesiólogo? Ay, no, atrás. Y si lo llamas no va a venir. Oye, el banco de sangre pues, te atiende como cualquier otra hemorragia del hospital. Estoy hablando de aquellos tiempos. Es que el mundo ha cambiado mucho, no solo estadísticamente, sino en la acción, en las estrategias, en las políticas, en todo ese sentido. Hemos mejorado suficiente. Y el mensaje es eso, tenemos que actuar en forma inmediata en esos 10 minutos para identificar la causa, parar el sangrado, aunque sea momentáneamente, hasta que se pueda resolver la etiología prácticamente de lo que esté dando el sangrado, pero se tiene que hacer eso. Y con eso aumentamos las posibilidades de sobrevivir a la paciente enormes. Por eso digo que las pacientes no deberían de morir si nosotros hacemos eso. También presento esto. Porque una vez que empiezan a aparecer balones como estos, se empieza a hablar de que sí, efectivamente, necesitamos algo que tape, que pare el sangrado. Con eso estamos del otro lado, nosotros y la paciente. De verdad. Hay un chorro de tratamientos que no se pueden hacer en forma inmediata y que no van a coalescer prácticamente el sangrado, no van a cerrar la llave en ese momento. Preparar a una paciente para una embolización que lo haya hecho, toma 3 vidas de paciente, de verdad. Entrar siquiera de una sala de labor o de expulsión, perdón, a un quirófano toma tiempo, con el interno ahí, con la mano adentro, ¿no? Las acciones específicas como el uso de balones compresivos, que son sensiblemente mejores para tapar la hemorragia que meter la mano en una compresa o comprimir desde afuera, han mejorado muchísimo el pronóstico de vida de las pacientes. Recuerden, en forma simultánea todo el tiempo. Sí. Yo creo que no solo el balón de Bakri, ¿no? Que puede ser caro,
o no puede haber la sonda condón, pero siempre hay dos pinzas Voy técnicas hasta el pensamiento de SEA también un poquito más adelante, a B. Lynch también, que es importante hablar de ellos. Recuerden que les comenté al principio que no quería ser tan profundo y tan específico, sino dejar un mensaje muy claro de cómo todos los que estamos aquí sentados, no veo al señor director, por ejemplo, ¿no vino? También debería estar involucrado en la atención de las pacientes, porque son ellos los que tienen que comandar los equipos de respuesta y no dejarnos solos. Tienen que tener organizado, vea, Ramírez tiene un problema, le está sangrando, mándenle a un intensivista, mándenle a un anestesiólogo calificado, mándenle a las enfermeras, quiero al banco de sangre en la puerta, con un paquetito de cada uno, quiero, y esto es trabajo de los administradores, directores, aunque no se metan a la sala. Por eso es un trabajo conjunto. Y mi intención hoy era hacer conciencia con todo el grupo de trabajo. Seguramente aquí hay cirujanos que nos van a tener que ayudar a resolver las complicaciones inmediatas de la intentona, una histerectomía, cuando corremos, etcétera, etcétera, etcétera. Hematólogos, cardiólogos. Y entonces aparecen las sondas compresivas, las se han usado por mucho tiempo, las que Black Murali utilizó a estas para padecer sangre alguna vez. La sonda de Rush que se describe, y yo nunca vi una, no sé cuándo la vendieron en el país, si alguien tiene conocimiento de la sonda de Rush, así se llamaba, que era como el primer intento del Bakri, y esto se describió desde los 60 en el país, 70, pero no sé en qué momento por ahí apareció. Y este tipo de acción tan sencilla para los que no son ginecobstetras, de comprimir el útero desde adentro con una sonda básica que se llena de agua y hace presión para el sangrado, y nos da a nosotros la oportunidad completa, en tiempo sobre todo, de sentarnos, echar el cafecito y tomar la decisión. Tenemos dos cosas: identificada la causa del sangrado y parar, cerrada de verdad. Y ya todo el mundo poniendo las venas permeables, empezando, haciendo cálculos con calma. El paciente no está sangrando. Esto es muy diferente a como antes lo hacían. ¿Sí está sangrando? ¿No está sangrando? Sí, sí, sangrando. Bueno, híjole, no paras. Búscate el quirófano, porque inmediatamente, hace 10 años todavía, no me equivoco al cierre, inmediatamente agarraba y nos íbamos al quirófano. Ábrele la mancita y todos presioneamos en 10 minutos. Yo en 5, pero me llevé los 2 sobre terreno. Solía, y yo la hice su total y tu total, y era un contenido en ese sentido. Y en este proceso de vámonos rápido al quirófano a ver qué tan buenos somos, muchas pacientes se quedaban o se complicaban en terapia intensiva solo por la hemorragia, solo por eso. Olvídense nomás, y no salían nunca de la terapia, o se iban a casa con insuficiencias renales crónicas, o hacían trombomolias, lo que sea, por todos los factores relacionados con esto. Entonces, nos hemos concentrado los obstetras en parar el sangrado. Recuerden, esto es un ejemplo para la plática. Causa más común, trastornos del tono. Aquí están Senstack, Blackmore, Rush, Bakri, se colocan adentro, se inflan con agua, hay un procedimiento para esto y se para el sangrado. Y podemos nosotros hacer y decidir correctamente los pasos a seguir. Un dato que salió de ahí: al balón de Bakri es el único dispositivo que se aprobó para estos fines, a pesar de que todo lo demás es adecuado y hay evidencia clínica y en las normas aparecen tal cual, pues es un dispositivo que está hecho para eso. El balón Bakri, de verdad, es que es un invento de un médico allá europeo que pensó en lo que debimos haber pensado todos alguna vez. Si usábamos Foley y eran pequeñas, hace una sonda Foley grande. Si usábamos Senstack en Blackmore, esas las usan los gastros, ¿no? Y en urgencias. ¿Ya no las usan? Qué bueno, porque yo pasé muchas noches jalando la sondita y utilizando. ¿A poco no era así? Para las varices se utilizaba. Bueno, alguien pensó, bueno, si esto se ha utilizado y tiene relativamente buena eficacia para parar el sangrado, hagamos algo que esté destinado para eso, que tenga la forma de la cavidad uterina, que tenga las dimensiones adecuadas, que tenga un orificio central para que veamos la cantidad de sangre, y nada más. Nada más. Gran descubrimiento. Se nos debió haber ocurrido a nosotros. Otras acciones han mejorado con el paso del tiempo cuando hemos hablado profundamente de la hemorragia. Y el doctor Sea, un colaborador acá de nosotros,
empezó a describir que bueno, si tenemos dos pinzas en cualquier sala de partos, si hay una pinza anillos, pincemos las arterias